Buenas noches, mi grupo está compuesto por Elizabeth Parra, Felipe Andrés Realpe, Edwin Eduardo García y quien les habla, Jonathan Medina. En este video vamos a hablarles acerca de los flujos de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio. En esta primera pestaña podemos apreciar la información de un balance de la compañía comercializadora S.A., donde vamos a comparar la información del año 1 y el año 2, las variaciones y los ajustes que se hacen necesarios para mirar el uso del flujo de caja, y después vamos a revisar cómo se deben clasificar cada una de las cuentas en las tres clasificaciones que se tienen en cuenta, que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Esto para qué? Para llegar finalmente a los dos tipos de métodos que existen, que es el indirecto y el directo, y sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces aquí en la columna H vamos a ver las variaciones de nuestro año número 1 versus el año número 2, y vamos a ver cómo para el ejemplo efectivo y equivalentes, vemos que está aumentando nuestro activo, por lo que significa que tenemos una aplicación positiva. Aquí en la columna L, en la columna K y L vamos a ver los ajustes necesarios de las reversiones de las cuentas que no generan movimientos de efectivo, como lo son inversiones en acciones y depreciación acumulada. También vamos a ver cómo en la propiedad, planta y equipo en el año 1 y en el año 2 tuvimos unos aumentos en las propiedades, en los inmuebles, en los edificios y en los vehículos. Y cómo en la valorización de propiedad, planta y equipo también aumentó, y fue necesario hacer la reversión de la depreciación para que en el año X2 el ajustado nos den cero. Para el caso de los pasivos, entonces, en el caso del pasivo corriente, que son los que corresponden al corto plazo y que de alguna manera afectan el capital de trabajo, encontramos que las cuentas por pagar a proveedores incrementaron en 5.000. Esto quiere decir que yo dejo de pagar mis obligaciones con mis proveedores y ese dinero lo utilizo para otras necesidades de flujo de caja que tienen las compañías. Lo mismo pasa con las obligaciones laborales, las cuales aumentan en 3.000, los impuestos por pagar que aumentan en 16.400, y digamos que los impuestos por pagar no es común que aumenten de un año a otro, pues siempre las obligaciones con el Estado se deben cumplir. Entonces digamos que ahí debemos como de análisis del estado financiero que se debe revisar por qué esos impuestos por pagar aumentaron y no podamos estar cayendo de pronto en una sanción por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Es muy difícil que el flujo de caja se apalanque con temas netamente fiscales. Con las obligaciones bancarias, entonces tenemos una disminución, quiere decir que tuvimos una aplicación de dinero. Utilicé dinero para pagar mis obligaciones con las entidades financieras y por lo tanto pues se ve reflejada la aplicación del dinero. Mi pasivo no corriente, obligaciones de largo plazo superiores a un año, entonces mis obligaciones laborales aumentan, es decir, un uso del dinero igual a las obligaciones a largo plazo, que seguramente están identificadas por obligaciones financieras, créditos que yo haya adquirido para apalancar el funcionamiento de mi compañía. En el caso del patrimonio, vemos un incremento en el capital suscrito. Seguramente la compañía hizo una emisión de acciones o una apertura de su patrimonio por 60.000. Las reservas que vienen provenientes de las utilidades reportadas en el año X1, revalorizaciones del patrimonio que las acá las reversamos y que van a ser, digamos, de alguna manera contrapartida de las aplicaciones que estamos haciendo tanto en el pasivo como en el activo como en el pasivo. Las utilidades del periodo, entonces acá vemos la reversión de la depreciación acumulada y el superávit de las valorizaciones que tienen un efecto contrario al que se presentó en las actividades del activo. En el caso del PIG, digamos que aquí lo que importa
es realmente poder identificar cada una de las operaciones en el ejercicio. Recordemos que el estado de resultados mide solamente un periodo, mientras que el balance pues trae mis saldos acumulados. Esto realmente me va a mostrar a mí en un año todas las operaciones que yo tuve y cuáles fueron las utilidades que me dieron. Por lo tanto, todas mis necesidades, tanto de flujo de caja, tanto positivas como de necesidades y de aplicaciones, van a ser resultado del comportamiento del PIG. Entonces, las ventas nos van a dar de alguna manera el dinero que nosotros vamos a utilizar para cubrir nuestros gastos laborales, la venta administrativa, el costo de venta de la compañía. Y como manera informativa presentamos los otros resultados integrales, que digamos que no van relacionados directamente con la operación del negocio, pero que seguramente impactan de alguna manera el funcionamiento y la caja de la compañía. Eh, Vemos acá el comportamiento de los ingresos financieros, las utilidades antes de impuestos y las utilidades del ejercicio que van a ser importantes para uno de los métodos por los cuales de donde realizamos el flujo de efectivo, que ya en un momento mi compañero nos va a explicar. Bueno, para realizar el método indirecto del flujo de efectivo, como lo veíamos y como lo explicaba mi compañero Edwin, la primera partida con la cual partimos es la utilidad neta, la cual vamos a tomar directamente del PIG y de allí vamos a ir registrando las actividades de operación. Entonces, nuestro método indirecto nos dice que primero debemos utilizar la utilidad neta y restar las depreciaciones. Después vamos alimentando todas aquellas actividades de operación que las hayamos clasificado en el balance y las vamos a ir trayendo como lo podemos ver, todo está jalado de la hoja del balance para ir sacando un subtotal del flujo efectivo por actividad de operación. Siguiendo en la estructura del método indirecto encontramos las actividades de inversión, que básicamente son todas aquellas catalogadas como propiedad, planta y equipo, y las inversiones en acciones que presentó la compañía. Las actividades de financiamiento en su mayoría están compuestas por los pasivos y por el capital que tiene la compañía, por el patrimonio. Entonces aquí vemos cómo para el método indirecto vamos subtotalizando por flujo efectivo de actividades de operación, de actividades de inversión y de actividades de financiamiento, para al final revisar cuál fue el incremento neto de efectivo que nos lo arroja la suma de estos tres subtotales que hemos calculado anteriormente. El saldo inicial de caja también lo traemos del año X1 y el saldo final de caja lo obtenemos de la suma del incremento neto de efectivo de la celda de 36 más el saldo inicial de la caja de la celda de 37, que este resultado debe ser el mismo del efectivo que genera el año número 2. Para el método directo, digamos que adicionado información, digamos que el resultado de entre el método directo y el directo pues van a ser el mismo. Yo quiero ver ese comportamiento de mi caja, simplemente que las dimensiones y de la forma en la que se abordan son diferentes. En el indirecto, digamos que salgo de una relación del PIG y lo depuro para llegar al resultado del movimiento de caja, pero con el método directo digamos que es un poco más complejo y debo ir directamente a la naturaleza y el comportamiento de cada una de las cuentas que componen tanto el balance como el estado de resultados. Para esto, digamos que las actividades de operación se expanden un poco más y empezamos a reconocer entonces de alguna manera el efectivo recibido con los clientes. Entonces vamos al PIG, reconocemos las ventas que tuvimos durante nuestro ejercicio y revisamos nuestra variación de cuentas por pagar. El resultado de esto va a ser el saldo inicial de mis cuentas por cobrar, más las ventas que yo tuve durante todo el año, menos mi saldo de cuentas por pagar, me va a dar el efectivo que yo recibí neto de mi cliente, que en este momento ahora los 398.200 pesos. Como tuve una entrada de dinero por ventas, así mismo debo tener una salida de dinero por el efectivo. Y esto se aborda tanto dentro del movimiento del juego del inventario como de las cuentas por pagar. Entonces vemos que mi costo de la compañía son 195.000. Este costo, esas compras que yo hago con los proveedores inicialmente entran al inventario, empiezan su proceso de costeo y tengo una salida final del inventario.
Aquí reconocemos entonces la variación que yo tengo entre el saldo inicial y el saldo final, y posteriormente reviso cómo se ha comportado las cuentas por pagar, porque finalmente la contrapartida de ese inventario que yo estoy generando va a tener una representación en las cuentas por pagar a mis proveedores, y aquí reconozco también la variación. En total, la sumatoria de estos dos debe darme el efectivo neto pagado por el inventario. Aquí abordamos las ventas, abordamos el costo de ventas, y aquí digamos que abordamos la mano de obra que yo estoy utilizando en la compañía para poder hacer que mi operación funcione. Entonces reconozco mis gastos laborales y mis variaciones en las cuentas por pagar. El mismo ejercicio. Mi saldo inicial de cuentas por pagar de nómina, le sumo los gastos totales de laborales reportados en el PIG y le resto la variación que tengo al final del año para poder tener el neto de gastos el neto utilizado en flujo de caja para cubrir mis obligaciones laborales. Y mostramos otros usos del efectivo en actividades de operación que van relacionados con los impuestos a pagar y otros gastos representados en el PIG, el cual nos abordan un uso de efectivo de 23.500. Esto, digamos que comprende el primer grupo, el primer paquete de las actividades de operación, los cuales, digamos que, visto desde las ventas y las aplicaciones del dinero, nos dan un flujo positivo para la compañía de 106.700. Actividades en inversión, nuevamente las variaciones que tengamos en propiedad, planta y equipo y algunos movimientos financieros que tiene la compañía de sus inversiones en acciones, como lo explicaban en la información adicional, hacemos una venta de 4.000 de 4.000 en acciones y luego recompramos 1.200, lo cual está dando un neto positivo para la compañía de uso de 2.800. Tenemos las variaciones en propiedad, planta y equipo. Para el punto numeral 3 de la información adicional vemos el incremento tanto de muebles y vehículos, y quiere decir que tengo entonces un flujo de actividades de inversión negativo de 162.200, es decir, una aplicación de los usos del efectivo. Entonces aquí empieza a disminuir de alguna manera el flujo de efectivo que nos empezó a dar la operación. Digamos, en este momento, hasta donde lo vemos, está negativo. Vamos a ver las actividades de financiamiento que de alguna manera ayudan a apalancar esas actividades de inversión de cada vez que yo hago en la organización para poder, digamos, que hacer que funcione. Recordemos que estas actividades de inversión lo que muchas veces pretenden es mejorar y optimizar partes productivas de la compañía para así yo poder tener mejores retornos, mejores rendimientos, optimizar la venta, y de alguna manera son retornos que se van a ver posteriores de una vez realizada la inversión. En las obligaciones de financiamiento, bueno, las obligaciones de largo plazo, acá vemos el préstamo adquirido de 50.000. Tengo una disminución de mis obligaciones bancarias que, como lo veíamos en el análisis de la variación de año a año, aparecía. Tengo un capital suscrito, es decir, la ampliación de capital que hizo la compañía, y este pago de dividendos a los accionistas que pues, fueron a partir de las utilidades decretadas del año X1. Entonces tengo un flujo efectivo en actividades de financiamiento positivo en 24.500, que al final del ejercicio del año analizado le está dando un incremento a la caja de 39.000, por lo cual llegamos al saldo final de la caja. Digamos que esto es lo que comprenden los métodos de flujo efectivo. Digamos que este estado financiero poco a poco ha cogido un poco de fuerza por la necesidad de poder entregarle a los usuarios de la información exacta de cómo la compañía utiliza sus recursos, de dónde está captando esos recursos y cómo los está utilizando, y poder de allí de alguna manera analizar y tener algunas variables para poder identificar si la compañía va por buen camino o por mal camino. Seguimos con nuestros compañeros que nos van a explicar los estados de cambios en el patrimonio. Bueno, tomamos como modelo una de las empresas del sector de la salud y la belleza, y vamos a desarrollar punto a punto los temas propuestos en la guía para este caso. Entonces, vamos a iniciar hablando de la compañía 2.2. Edwin, por favor, pasamos a la siguiente hoja. Bueno, aquí podemos observar un estado de cambio en el
patrimonio de los años 2016 y 2017. Entonces aquí podemos tomar como ejemplo los saldos que se vienen arrastrando desde el año 2015 hasta llegar al saldo al 31 de diciembre de 2016. Aquí podemos ver horizontalmente la descripción de las cuentas: capital emitido, prima en colocación de acciones, reservas, ganancias, pérdidas acumuladas y el patrimonio total. En la parte de abajo, de más abajo, podemos ver el mismo estado de cambio del patrimonio, pero con saldo a 31 de diciembre de 2017. Son en las cuentas de 2016 y los saldos de 2015, pues tuvimos en cuenta si se decretaron dividendos, la utilidad del año y igualmente para el año 2017 se trajo entonces la cuenta de la utilidad del año, una apropiación para futuros ensanches, un dinero que destinaron para esa reserva, y la utilidad del año 2017. Pasamos a la siguiente hoja, en la cual vamos a contextualizar la compañía de la cual pues estamos hablando. Le cambiamos una parte a la razón social, pues porque no fuimos autorizados para utilizar el nombre, pero como razón social tenemos las droguerías y farmacias de Colombia SAS, que fue constituida bajo la legislación colombiana en octubre de 1991 bajo el nombre de Droguerías y Farmacias de Colombia SAS y con una duración indefinida. Tiene como domicilio principal la ciudad de Bogotá y tiene una forma jurídica que es una SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Su objeto social o su actividad económica es la compra y venta de medicamentos en general, perfumería y cosméticos, elementos médico-quirúrgicos, productos dietéticos, productos destinados a la óptica, optometría y oftalmología, artículos para bebé y juguetería, adquiriéndolos y vendiéndolos al público en general, al por mayor y al total, a través de establecimientos especializados que son sus droguerías. En el punto siguiente, calculamos el análisis vertical de acuerdo a los estados financieros comparados y separados de los años 2016 y 2017. En la siguiente hoja tenemos el análisis horizontal. Igualmente calculamos todas las cuentas de los estados de situación financiera separados, y en la siguiente hoja vamos a hablar de las variaciones que encontramos en estos dos análisis. Entonces vamos a iniciar con el análisis horizontal, que tiene como referencia los años comparativos de 2016 y 2017. En las cuentas del patrimonio se tomaron el capital emitido, la prima en colocación de acciones, las reservas, las ganancias acumuladas, y los comentarios son los siguientes frente a las cifras que ustedes están observando. El capital emitido se mantuvo constante en los años 2016 y 2017 con una cifra de 44.214.507. La prima en colocación de acciones presenta el mismo comportamiento para los años 2016 y 2017, con un valor de 570.907 que corresponde a 6 acciones con un valor nominal de 95.309,27 cada una. Las reservas, la cuenta de reservas presentaron una disminución en la variación absoluta de un menos 74%, que equivale a la cifra de menos 50.124.013 debido a la apropiación del 10% de sus utilidades netas hasta completar el 50% del capital emitido, formado con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. El valor asciende a 22.460.000
22.697 y 22.461.697 respectivamente para los años 2017 y 2016. Las otras reservas corresponden a las reservas voluntarias, las anteriores eran las legales, que fueron aprobadas por la Asamblea de Accionistas para futuros ensanches por valor de 95.652.187. Estos saldos autorizados vienen desde el año 2015 y se completó esa cifra de la siguiente manera: para el año 2016, 12.230.444 y para 2017, 18.354.239. En cuanto a las ganancias acumuladas, disminuyeron en un 46%, que corresponde a la suma de 22.840.055 por la apropiación de las reservas legales y voluntarias que ya les mencionamos. El siguiente punto lo va a exponer mi compañero Felipe. Punto B. Análisis vertical. Del cuadro presentado con la información y datos detallados al 31 de diciembre de 2016 y 2017, podemos sacar las siguientes conclusiones. 1. El capital emitido tuvo una disminución en la participación del total del pasivo y patrimonio del 6% en 2017 frente a un 8% en 2016. 2. La prima en colocación de acciones se mantuvo constante en un 0% tanto para el año 2016 como 2017. El valor de 571.907 corresponde a 6 acciones con un valor nominal de 95.309,27 pesos cada una. 3. Las reservas aumentaron en un 5% para 2017, comparando el 17% de 2017 y el 12% del 2016, debido a la apropiación del 10% de sus utilidades netas, hasta completar el 50% del capital emitido, formado con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. El valor asciende para el 2017 y 2016 a 22.461.697 pesos. Las reservas voluntarias fueron aprobadas por la Asamblea de Accionistas para futuros ensanches por valor de 95.652.187, lo cual corresponde para 2016 la suma de 12.230.444 y 18.354.239 para 2017. Número 4. En cuanto a las ganancias acumuladas, presentaron una participación en el total del pasivo y patrimonio de un 4% en 2017, comparada con la variación del 9% en el 2016, debido a la apropiación de unas reservas legales de un 10% de sus utilidades netas de cada año, hasta completar el 50% del capital emitido y reservas voluntarias aprobadas por la Asamblea de Accionistas para futuros ensanches por valor de 95.652.187 pesos, que completan el 100% con la suma de 12.230.444 para 2016 y 18.354.239 pesos para el 2017. En el siguiente punto nos pedían que elaboráramos el estado de cambios en el patrimonio de manera comparativa y pues lo trajimos de esta forma, que es lo mismo que hemos podido ver en las anteriores hojas. Pasamos a la siguiente, por favor. Mi compañero Felipe va a exponer este punto. Notas a los estados financieros separados. Patrimonio. El capital emitido está compuesto por 160.010 acciones con un valor nominal de 226.323.40 cada una, las cuales se encuentran completamente pagas. Tanto el capital emitido como la prima en colocación de acciones fueron los mismos valores tanto para 2016 como para 2017. Otras partidas diferentes al capital social. Prima en colocación de acciones, la cual está compuesta por 6 acciones con un valor nominal de 95.309 pesos con 27 cada una. Primas legales. Por estatutos sociales, la compañía decidió que puede apropiarse cada año del 10% de sus utilidades netas,
hasta completar el 50% del capital emitido, formado con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al 50% mencionado, la compañía ya no tiene la obligación de continuar llevando a esta cuenta el 10% de las utilidades líquidas, pero si disminuye, deberá volver a apropiarse el mismo 10% de las utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. El valor debe ascender a 22.461.697 pesos, tanto para el 2016 como para el 2017. Primas voluntarias. En reuniones celebradas por la Asamblea de Accionistas, se aprobaron reservas para futuros ensanches por 95.652.187 pesos de la siguiente manera. Hasta el 31 de diciembre de 2014 se constituyeron por 57.373.676 pesos. Durante 2015, por 7.693.828 mediante el acta 135. Durante el 2016, por 12.230.444 mediante el acta 141. Y para el 2017, por 18.354.239 pesos mediante el acta 146. La compañía ha apropiado el 31 de diciembre de 2017 un total de 117.542.454 pesos para fortalecer su situación patrimonial.